El reloj de la pared marcaba poco después de las 2 de la tarde cuando la puerta del juzgado se abrió. El ruido retumbó fuerte, como si fuera un aviso de que algo grande estaba por pasar. La gente se acomodó en las sillas, algunos atentos, otros sin interés, pero todos con esa expectativa callada en el rostro de quien vino a presenciar otro juicio que para muchos ya parecía tener un final cantado. En la primera fila, una mujer sencilla, con ropa gastada y manos duras, temblaba. Era como si cada palabra escuchada hasta ese momento fuera un golpe contra su dignidad. No hablaba, solo lloraba bajito, tratando de esconder los ojos hinchados detrás de un pañuelo arrugado. Su figura se veía aún menor frente al abogado contrario, un hombre alto con traje impecable, voz fuerte y actitud soberbia. Él caminaba de un lado a otro con una sonrisa irónica en los labios. No hablaba solo para el juez, hablaba para la sala, como si buscara un espectáculo. Señoría, estamos ante un fraude descarado. Esta mujer jamás tuvo ningún derecho sobre la casa. El intento de engañar a la justicia es vergonzoso. Hay que terminar con esta farsa. Sus palabras cortaban el aire como cuchillos. Algunas personas movían la cabeza en señal de acuerdo, otras murmuraban, y hasta había risas apagadas entre los presentes. Era como si la decisión ya estuviera tomada antes de que el juez dijera algo. La mujer, sentada, parecía encogerse con cada frase. La respiración corta, las manos heladas, los ojos se llenaban de lágrimas, pero la boca seguía cerrada. Quien la mirara de lejos podía pensar que ya estaba rendida, vencida antes de pelear, pero no estaba sola. A su lado, una niña de poco más de 10 años la observaba con cuidado. Vestido sencillo, trenzas hechas a la carrera, un cuaderno apretado contra el pecho. Sus ojos, sin embargo, no mostraban sumisión. Eran firmes, cargados de la rabia que la madre ya no lograba enseñar. El abogado contrario seguía. Aquí tenemos papeles que prueban nuestra versión. Esta mujer insiste en aferrarse a un sueño. Hay que dar el ejemplo. No se puede desafiar la ley de esta forma. Él levantaba documentos y los golpeaba en la mesa como martillazos de poder. El ruido llenaba la sala. El juez lo miraba serio, con la calma de quien ya lo había visto todo. Pero incluso él parecía cansado, como si fuera solo otro caso más. Y fue en ese momento, mientras la madre bajaba la cabeza, que algo cambió. La niña respiró hondo, se levantó de golpe y caminó al centro. El sonido de sus zapatos pequeños resonó en el piso, llamando la atención de todos. Algunos rieron bajo, sin entender qué pasaba. Ella se plantó frente al juez, con las manos temblando, pero la voz firme. «Yo soy la abogada de mi madre». El silencio cayó como un trueno. El abogado contrario abrió los ojos y luego soltó una carcajada burlona. «¿Qué? ¿Esto es un chiste?» La sala se agitó. Unos murmuraban, otros se inclinaban para mirar mejor. La madre, desesperada, se levantó e intentó traer a la niña de vuelta. «Hija, siéntate, por favor. Este no es tu lugar». Pero la niña no se movió. Con los ojos húmedos, pero firmes, respondió en voz baja, casi un susurro solo para su madre. «Si me callo, ellos nos van a quitar todo». El juez carraspeó, intentando recuperar el control. «Niña, este tribunal no es sitio para juegos. No puedes decir que eres abogada, eso no está permitido». Ella levantó el mentón y con una valentía inesperada dijo: «Sé que no soy abogada de verdad, pero yo sé la verdad. Leí todos los papeles, vi lo que quieren esconder. Si nadie defiende a mi madre, yo misma lo haré». El abogado contrario soltó carcajadas. «Señoría, no se puede tolerar tal insolencia. Una niña metiéndose en temas serios es ridículo. Pido que se imponga orden de inmediato». Pero el juez, en lugar de mandarla sentar, guardó silencio unos segundos. Observaba a esa niña con mezcla de asombro y curiosidad. Tal vez era solo el coraje, quizá el dolor en sus ojos, pero algo en esa escena le impedía cortar la situación.
La niña respiró profundo y siguió. Mi madre nunca tuvo nada. Esta casa es lo único que posee. No dejaré que se la quiten. Si usted lo permite, me la quita a mí también. El abogado trató de interrumpir, pero ya no dominaba la sala. El público, antes frío, ahora escuchaba atento. Algunos hasta se emocionaban. No era común ver a una niña hablar con tanta fuerza, con tanta verdad. La madre avergonzada seguía pidiendo, por favor, hija, siéntate, se van a burlar de nosotras. Pero la niña contestó sin dudar, ya se están riendo, mamá, y seguirán riéndose si nadie hace nada. Las palabras resonaron hondo, y por un instante, hasta el abogado contrario quedó sin respuesta. Su soberbia seguía ahí, pero la seguridad parecía tambalear. El juez por fin habló, con tono firme. Niña, no puedo dejar que digas que eres abogada, pero voy a escuchar lo que tengas que contar, solo por unos minutos. Sé directa. Un murmullo llenó la sala. Era algo nunca visto. El abogado contrario protestó furioso. Señoría, esto es una falta de respeto a la ley. No podemos permitir este tipo de show. Pero el juez alzó la mano pidiendo calma. Ya escuché muchas mentiras en juzgados. Quizás no sea tan malo escuchar la verdad, aunque salga de la boca de una niña. El silencio volvió a ocupar la sala. La niña miró a la madre que lloraba callada, y después al juez. Su corazón golpeaba sin ritmo, pero ya no había vuelta atrás. Y así, frente a abogados, testigos y curiosos, una niña se alzó contra lo imposible. Y con solo una frase, yo soy la abogada de mi madre, cambió el rumbo de todo. Desde ese momento, esa audiencia no volvería a ser igual. Mientras la niña seguía de pie ante el juez, su mente viajaba atrás, a cada recuerdo que la llevó allí. El valor que ahora la hacía hablar no nació de repente. Se formó en años de dolor, noches sin comer y días de humillación. Recordaba bien la casita humilde donde vivía con su madre. Las paredes rotas, el techo que dejaba entrar la lluvia, el piso de cemento frío. Pero para ella, ese pequeño rincón siempre fue un castillo. Allí estaban sus recuerdos más queridos. El olor del pan duro que la madre intentaba hacer desayuno, las noches en que se tapaban con una sola manta, riendo para olvidar el frío, y los momentos en que la madre, cansada, todavía encontraba fuerza para contarle cuentos antes de dormir. Pero también había memorias amargas. Los vecinos murmurando que ellas no tenían futuro, el dueño de la tiendita negando fiado porque la madre ya debía mucho, los niños de la escuela burlándose de su merienda sencilla, llamándola pobre como si fuera insulto. Aprendió temprano que el mundo no era amable con quien no tenía nada. El padre, que debía estar presente, desapareció cuando ella era muy pequeña. Se fue con otra mujer, dejando solo promesas rotas y deudas que cayeron sobre los hombros de la madre. Desde entonces, todo lo que tenían venía del trabajo de ella. Limpiezas en casas de ricos, ropa lavada para otros, tareas duras que dejaban sus manos siempre heridas. La niña recordaba verla llegar tarde, agotada, los pies hinchados, pero todavía sonriendo para no mostrar cuánto dolía. A veces, sin embargo, despertaba en la madrugada y veía a su madre sentada en la cama, llorando bajito para no despertarla. Era en ese silencio donde entendía el peso que cargaban. Pero había algo que siempre las mantenía firmes: la casa, pequeña, sencilla pero suya. Un regalo del abuelo, hombre recto que, antes de morir, dejó escrito en papeles que ese terreno era para la hija y la nieta. Era lo único que tenían, el único lugar que podían llamar hogar. Para la madre era más que un techo, era la certeza de que, aunque faltara todo, siempre habría un lugar que protegiera a su niña. Y era justamente ese hogar el que ahora querían arrebatarles. La niña recordó la primera vez que escuchó del pleito. Un funcionario golpeó la puerta y entregó documentos que la madre apenas podía entender. Las letras parecían un laberinto, pero por las lágrimas de ella entendió que no eran buenas noticias.
Desde ese día, la niña decidió que aprendería cada palabra, cada término, cada punto. Pasaba horas tratando de descifrar lo difícil, preguntando en la escuela, buscando en lo poco que podía. El cuaderno que llevaba al pecho en ese juzgado era fruto de esas noches en vela. Mientras otros pensaban que era solo una niña, ella se estaba preparando. Observaba cómo hablaban los ricos, cómo actuaban los abogados, cómo las palabras podían ser armas más filosas que cuchillos. Todo lo guardaba en silencio, esperando el momento en que tendría que usarlo. Recordaba también las humillaciones sufridas durante el proceso. El abogado contrario ya había ido a su casa más de una vez. Se burlaba, decía con frialdad: «Ustedes no tienen chance. Esta casa nunca fue suya. Prepárense para irse pronto». La madre bajaba la cabeza, pero la niña ardía por dentro. Fue entonces cuando juró que no se quedaría de brazos cruzados. Cada lágrima de la madre era como fuego que alimentaba su valor. No soportaba ver a la mujer que más quería ser tratada como nada. Por eso, cuando se levantó en el juzgado y dijo ser la abogada de su madre, no fue un acto impulsivo. Fue la explosión de años de dolor guardado, de injusticia tragada, de amor convertido en fuerza. En el fondo, ella sabía que no tenía edad, no tenía título, no tenía preparación, pero había algo que ningún abogado en esa sala tenía: la verdad. Y era esa verdad la que ella estaba dispuesta a gritar para que todos la oyeran. El juez, mientras la miraba, quizás no lo supiera, pero frente a él no estaba solo una niña. Estaba una historia completa de dolor y resistencia. Era una muchacha que creció antes de tiempo, que aprendió que la vida no da opción a quien nace sin ventajas. Ella recordaba también las veces en que la madre casi se rendía. «Hija, si perdemos la casa no te preocupes. Nos arreglamos, alquilamos un cuarto, vivimos en cualquier parte». Pero la niña respondía con firmeza: «No, mamá, esta casa es nuestra. El abuelo la dejó para nosotras. Nadie puede quitarla». Y ahora, en ese juzgado, todos esos recuerdos se mezclaban con el presente. Cada risa burlona, cada mirada de desprecio, cada palabra humillante del abogado contrario solo reforzaba su decisión. No saldría de allí sin pelear. El público, que antes miraba sin interés, ahora empezaba a notar que no era un juicio más. Había una historia detrás. Había un dolor que se volvía coraje frente a los ojos de todos. El abogado rival no entendía. Para él era solo otro caso fácil, otra victoria comprada con papeles torcidos. Pero lo que no sabía era que la fuerza de una niña puede tumbar murallas enormes cuando nace del amor. En ese instante, la niña miró al juez y pensó en todas las noches en que la madre decía: «Hija, nunca dejes que alguien te diga que no vales nada». Y era justo eso lo que hacía: demostrar frente a todos que su voz valía. El pasado de dolor que llevaba no era solo memoria, era arma, era la raíz del valor que ahora dejaba sin aire a toda la sala. Y por más que intentaran callarla, ella sabía que ya había dado el primer paso. Porque cuando una niña criada en medio del dolor encuentra el valor de levantarse, nadie logra detenerla. El juzgado entero esperaba la reacción del juez, pero mientras tanto, la mente de la niña se llenaba de recuerdos del momento en que todo empezó a venirse abajo. Lo que la llevó a esa sala no fue solo valor repentino, sino un largo camino de injusticias que acabó el día en que recibieron la primera notificación. Ella recordaba bien esa mañana. El sol apenas había salido cuando golpearon fuerte la puerta. La madre, asustada, corrió a abrir y encontró a un hombre de traje, mirada fría, sosteniendo una carpeta gruesa. «¿La señora es la dueña de la casa?» «Sí, soy yo». «Pues está citada a presentarse en juicio. Hay una disputa sobre la propiedad del terreno». Las manos de la madre temblaban al tomar los papeles. Apenas podía leer, pero entendía lo suficiente para sentir que el suelo se abría bajo sus pies. «Esto no puede estar bien. Mi padre dejó esta casa para mí».
repetía desesperada. Fue en ese momento que la niña, curiosa y con miedo, agarró las hojas. Aunque las palabras eran difíciles, notó algo. Ese proceso no era un error, era un ataque armado. Días después, la madre descubrió quién estaba detrás. Un hombre influyente del pueblo, pariente lejano, que decía tener derecho a la casa. Pero todos sabían la verdad. Nunca había pisado esa vivienda. Solo quería el terreno porque con el tiempo se volvió caro. La niña recordaba las charlas en casa. Mamá, pero el abuelo lo dejó escrito en notaría, ¿verdad? Sí, hija, pero ellos tienen dinero para pagar abogados, testigos, hasta inventar pruebas. Nosotras no tenemos nada de eso. Era en ese no tenemos nada donde salía el dolor de la madre, y era en ese vacío donde nacía la valentía de la niña. Con los meses el pleito se alargaba. El abogado rival metía recurso tras recurso. Las audiencias se volvían un show de humillación. Cada vez que la madre hablaba, la interrumpían, la ridiculizaban, la trataban de ignorante. La niña veía todo callada, pero su corazón ardía. En una de esas audiencias, el abogado contrario llegó a decir, burlón: «Señoría, con todo respeto, esta mujer ni entiende lo que firma. Es imposible tomar en serio sus palabras». El público rió, y fue ahí cuando la niña, aunque sin hablar, decidió: «Algún día enfrentaré a ese hombre». La situación empeoró cuando vecinos, con miedo de perder favores del poderoso, empezaron a alejarse. Algunos hasta declararon contra la madre, diciendo que nunca habían visto papel alguno de la casa. Eran mentiras pagadas, pero que pesaban en el juicio. La niña no olvidaba la noche en que encontró a la madre de rodillas, rezando en silencio, con lágrimas cayendo. «Mamá, ¿por qué lloras tanto?» «Porque, hija, ellos quieren quitarnos lo único que tenemos. No sé qué será de nosotras si pasa eso». Y fue allí, de rodillas junto a la madre, que ella prometió en silencio: «No dejaré que eso ocurra. No importa cómo, no importa cuándo, yo voy a cuidarte». En cada nueva audiencia, la tensión crecía. La madre, cada vez más cansada, parecía perder las fuerzas. Pero la hija, en silencio, seguía mirando, anotando, escribiendo en el cuaderno pequeño que siempre llevaba. En él copiaba cada detalle, cada fecha, cada palabra que lograba entender, hasta que llegó el día del juicio decisivo. El abogado contrario entró confiado, tirando sus papeles sobre la mesa como si fuera dueño de la verdad. La madre temblaba junto a la hija y parecía incapaz de sostener su propia voz. Fue entonces que el juez preguntó: «¿La señora tiene algo que decir en su defensa?». El silencio de la madre pesó en la sala. El abogado rival sonrió satisfecho. Era como si el partido ya estuviera ganado. Y fue en ese mismo momento que la niña se levantó, sorprendiendo a todos, y soltó la frase que lo cambiaría todo: «Yo soy la abogada de mi madre». El público reaccionó con asombro. El abogado adversario se burlaba, pero dentro de la niña había algo que no se movía. No era solo un arrebato infantil, era la promesa cumplida de aquellas noches en que vio a su madre caer en silencio. Ella sabía que desde ese instante no había vuelta atrás. Si retrocedía, perdían. Si callaba, serían aplastadas. Pero si hablaba, tal vez hubiera una chance, aunque pequeña, de dar vuelta a la partida. El juez, sorprendido, le dio unos minutos para hablar. Y ese simple gesto abrió la puerta a lo imposible. Allí estaba el momento que cambia la historia, el punto donde todo tomaba otro rumbo, el instante en que una niña, contra lo esperado, se atrevía a enfrentar abogados, testigos y hasta al sistema, solo con su voz y su coraje. El público, que antes veía sin interés, ahora se inclinaba en los asientos atento. Todos querían saber hasta dónde llegaría esa osadía. Y la madre, que al principio intentó detenerla, ahora solo lloraba en silencio, apretando las manos temblorosas, quizá entendiendo que su hija hacía lo que ella ya no podía: luchar. Era como si toda la vida de la niña la hubiera preparado para ese instante.
y nadie en esa sala podía imaginar lo que estaba por suceder. La frase de la niña aún resonaba en la sala del tribunal. Yo soy la abogada de mi madre. El silencio que siguió parecía eterno hasta que lo rompió una carcajada alta, burlona y cruel. Era el abogado contrario, que se inclinó sobre la mesa y, con voz llena de ironía, dijo: Señoría, con respeto, esto es un teatro. Una niña diciendo que es abogada. Estamos convirtiendo este tribunal en un circo. Esto no puede tomarse en serio. Algunos en la sala rieron también, cómplices de su soberbia. Otros, sin embargo, mantenían la vista fija en la niña, impresionados por su valentía. El juez tosió, tratando de devolver el orden, pero era imposible no notar el peso de la escena. La madre, encogida en el banco, extendió la mano hacia su hija. «Por favor, hija, siéntate. Se ríen de nosotras. No entiendes, va a ser peor». Pero la niña no se movió. Los ojos mojados, pero firmes, miraban al juez con un valor que no cuadraba con su edad. «Ya se rieron, mamá, y seguirán riéndose si nadie dice nada. Yo no voy a dejarlo». El juez, claramente molesto con el ruido, levantó la mano pidiendo calma. «Niña, ya dije que no puedes llamarte abogada, pero por respeto a tu valor y al efecto de esta situación, te daré unos minutos para hablar, solo unos minutos. Sé breve». El abogado rival estalló. «Señoría, esto es una locura. Viola todas las normas legales. No podemos dejar que una niña estorbe un juicio serio. Cada minuto aquí es una falta de respeto a la ley». Él agitaba las manos indignado, con los ojos llenos de rabia, pero detrás de su pose de autoridad había un brillo de nervios, porque notaba algo que no quería aceptar. Esa niña había captado la atención de todos. El juez sostuvo la decisión. «Ya escuché muchas mentiras disfrazadas de verdades en este tribunal. Tal vez no sea malo oír una verdad que venga de donde menos se espera. Siéntese, doctor, y guarde la calma. Quiero escuchar lo que la niña quiere decir». Un murmullo corrió entre los presentes. La hija, ahora en el centro de la sala, respiró hondo, mientras el abogado contrario negaba con la cabeza, bufando como toro a punto de embestir. Él no se rindió y atacó de nuevo. «Señoría, déjeme aclarar, no hay ningún valor legal en lo que esta niña pueda decir. Lo que busca es emocionar, manipular sentimientos. El caso debe decidirse por hechos y pruebas, no por discursos de una niña que no entiende de leyes». Miró directo a la niña y disparó con burla. «Vuelve a la escuela, muchachita. Deja que los grandes se encarguen». La niña apretó los puños, tragando la rabia, pero su voz no titubeó. «Yo entiendo lo suficiente. Entiendo que quieren robar la casa de mi madre. Entiendo que mintieron en los papeles. Entiendo que la verdad está escondida. Y yo no me voy a callar». Las palabras de ella cayeron como piedras en la sala. El público se dividió. Unos movían la cabeza, pensando que era absurda tanta insolencia. Otros, sin embargo, empezaban a sentir algo distinto, una incomodidad frente a la verdad tan clara dicha por una niña. El abogado contrario sonrió con desprecio. «Señoría, pido que esto conste en acta. Lo que tenemos aquí no es argumento legal, sino puro sentimentalismo barato. Este juzgado no es sitio para eso». Pero el juez no respondió. Sus ojos seguían fijos en la niña, como si algo dentro de él hubiera sido tocado. La madre, llorando, murmuraba: «Hija, no te van a creer. Nunca creen en nosotras». Y la niña, con voz firme, contestó: «Entonces haré que me crean». El abogado adversario, furioso con la insistencia, probó otra táctica: ridiculizar. «Dime, niña, ¿qué sabes de artículos, párrafos y jurisprudencias? ¿Qué sabes de las normas que rigen este país? No sabes nada. No eres más que una cría que juega a ser grande». El público esperaba la respuesta, y ella llegó certera. «Yo sé que la ley existe para proteger a la gente, no para usarse contra ella. Sé que mi abuelo dejó esa casa para mi madre. Sé que los papeles fueron falsificados. Sé que están queriendo engañar al señor juez. Eso sí lo sé.
El silencio volvió a ocupar la sala. El abogado intentó reír, pero la risa sonó forzada. Era claro que la niña había roto su línea de ataque. Aún así, él no se rindió. Señoría, si dejamos pasar esto, abriremos un precedente peligroso. Mañana cualquier niño podrá entrar en una audiencia y declararse abogado. Es inadmisible. Pero en ese momento, algunos en la sala comenzaron a murmurar a favor de la niña. Su valentía despertaba algo que nadie esperaba: empatía. En su mirada había una chispa imposible de ignorar. El juez golpeó la mesa, exigiendo orden. Basta de interrupciones. La niña tendrá unos minutos. Después seguiré con el caso, pero no admito más faltas de respeto en esta sala. El abogado contrario se dejó caer en la silla, molesto, mascullando insultos entre dientes. Era la primera vez que alguien se atrevía a quitarle protagonismo en un tribunal. Y lo peor, una niña. La madre, avergonzada, todavía intentaba convencerla de parar. Por favor, hija, nos van a humillar más. Pero la niña solo apretó su mano y susurró: déjalo en mis manos, mamá. Esta vez me van a escuchar. El tribunal estaba cubierto por un silencio tenso. La decisión del juez de dejar hablar a la niña aún generaba malestar. El abogado adversario bufaba, moviendo la cabeza como si todo fuera una broma. La madre, encogida, temblaba de miedo de que aquello acabara en más vergüenza. Pero la niña, de pie en el centro, respiró hondo. Ella sabía que no podía perder tiempo. Sabía que ese momento era la única oportunidad de ser escuchada. Y entonces, con las manos temblorosas, abrió el cuaderno pequeño que apretaba contra el pecho. Las páginas estaban llenas de notas, dibujos, preguntas y frases subrayadas. Señoría, no entiendo todas las leyes, pero sí entiendo nuestra historia. Y de eso voy a hablar. Su voz sonó firme. El abogado rival trató de cortar. Con todo respeto, esto es una pérdida de tiempo. El juez levantó la mano. Ya dije que tendrá sus minutos. Continúe, niña. Ella hojeó el cuaderno y sacó un sobre arrugado de dentro. Era una carta vieja, amarillenta por el tiempo, con la letra temblorosa del abuelo. La levantó para que todos la vieran. Mi abuelo escribió esta carta antes de morir. Allí dejó claro que la casa era de mi madre, y lo registró en notaría. Yo guardé esta carta porque sabía que algún día sería importante. La sala murmuró. El juez pidió ver el documento. Tomó el papel con cuidado, ajustó los lentes y empezó a leer. El silencio era tan profundo que solo se oía el roce de las páginas. El abogado contrario se levantó al instante. Señoría, esto es irrelevante. Una carta no tiene peso legal suficiente para decidir un caso de este tamaño. Pero el juez no respondió. Siguió leyendo, frunciendo el ceño al ver las palabras. Era un escrito simple, pero directo. El abuelo decía que la casa era herencia de su hija, la madre de la niña, y pedía que nadie intentara quitársela jamás. La niña, viendo que el juez prestaba atención, agregó: no es solo una carta. El abuelo la llevó a notaría. Encontré el registro, escondido en una gaveta, entre papeles viejos. Aquí está la copia. Sacó otro papel doblado y lo entregó. Era un acta de registro fechada muchos años atrás. El juez levantó las cejas, sorprendido. El abogado adversario corrió hasta la mesa del juez, indignado. «¡Esto es un truco barato! Señoría, no podemos aceptar documentos traídos de última hora por una niña. Eso tiene que ser revisado, autenticado. No puede simplemente volverse la prueba central del juicio». Pero la niña no retrocedió. «No es truco. Yo vi con mis propios ojos el sello de la notaría. Sé que este papel es verdadero. Ellos fueron los que intentaron esconderlo». El público empezó a agitarse. Algunos murmuraban entre sí. Otros ya miraban con reproche al abogado contrario, que ahora se notaba incómodo. El juez pidió silencio y volvió a revisar los papeles. Luego se dirigió al abogado rival. «Doctor, la defensa tendrá la oportunidad de impugnar, pero, hasta nuevo aviso, acepto los documentos como parte del juicio. La autenticidad será comprobada».
Fue como si un rayo cruzara la sala. El abogado perdió por un momento su aire confiado. Se dejó caer en la silla de golpe, respirando hondo, tratando de ocultar la rabia. La madre, sin creer lo que veía, llevó la mano a la boca y lloró en silencio. Nunca imaginó que la hija pudiera sacar algo tan decisivo. La niña aprovechó el impacto y siguió. Señoría, ellos dijeron que mi madre no entiende nada, pero yo sí entiendo. Leí los papeles que presentaron y vi que había fechas mal, firmas distintas, cosas que no cuadraban. Intentaron engañar y no necesité un título para darme cuenta. El abogado explotó. Mentira, esto es absurdo. Señoría, no podemos dejar que una niña levante sospechas sin base alguna. Pero, esta vez, la sala no rió con él. Muchos empezaron a mirar a la niña con respeto. Otros hasta aplaudieron bajito, escondiendo el sonido en las manos. El juez golpeó la mesa pidiendo orden, pero no pudo disimular que estaba sorprendido. Niña, ¿tienes algo más que agregar? Ella respiró profundo, limpió una lágrima y dijo, solo quiero que haya justicia. Mi madre trabajó toda la vida. Nunca tuvo nada más que esta casa. Si se la quitan, me la quitan a mí también. Mi abuelo dejó claro que era de ella. Ellos son los que quieren borrar la verdad. El silencio volvió a caer. El juez miró a la madre, que temblaba, y luego al abogado contrario, que ahora sudaba. Fue entonces que muchos entendieron. La niña no era solo una voz emocionada. Estaba mostrando pruebas, detalles, argumentos que nadie esperaba. Y poco a poco, desarmaba la seguridad de quien pensaba tener el caso ganado. La madre sostuvo la mano de la hija y murmuró, «Lo estás logrando, hija. Estás haciendo lo que yo nunca tuve fuerzas de hacer». El abogado rival aún intentó rehacerse. «Señoría, pido plazo para revisar estos documentos. No podemos permitir que una niña dé vuelta a esta audiencia». Pero el juez respondió con firmeza, «Tendrá el plazo, sí. Pero desde este momento, los documentos forman parte del proceso y no puedo ignorar lo que está ante mí». La cara del abogado se desmoronó. Era la primera vez en todo el juicio que perdía el control de la situación, y todo gracias a una niña que, contra lo esperado, había hallado el arma más fuerte, la verdad escondida en los papeles que todos despreciaron. El tribunal parecía partido en dos mundos. De un lado, la niña apretaba fuerte el cuaderno contra el pecho, con los ojos brillando de valor. Del otro, el abogado contrario, ahora con el rostro rojo de rabia, intentaba recuperar el mando que creía seguro. Se levantó de golpe, acomodó el saco y empezó a hablar con voz alta y cargada de enojo. «Señoría, estamos frente a una manipulación emocional sin igual. Lo que esa niña trajo puede conmover al público, pero no pasa de un intento desesperado de atrasar lo inevitable. Esos papeles son débiles, fáciles de cuestionar, y no pueden pesar más que años de registros oficiales». El juez, aún con el documento viejo en las manos, mantuvo el gesto serio. «Ya dije que los documentos serán revisados. Y recuerde, doctor, que este tribunal no juzga solo por quien grita más fuerte». La respuesta provocó sonrisas discretas en la sala, pero el abogado no se dio por vencido. Llamó a dos testigos, hombres de traje que estaban sentados al fondo. «Señoría, estas personas están aquí para confirmar que la propiedad nunca fue de la madre de esta niña. Pido que sean escuchadas ya mismo». Los testigos se acercaron, seguros. Uno de ellos, un señor canoso, miró a la niña con desprecio antes de decir, «Conozco bien el terreno. Siempre fue de la familia de mi patrón. Esa mujer nunca tuvo ningún derecho. Esa carta que la niña mostró no es más que un invento». La niña cerró los puños, respirando hondo. Sabía que esas palabras eran mentira. El otro hombre completó, con tono aún más duro, «Es exactamente así, señoría. Nunca hubo registro válido a su nombre. El terreno siempre estuvo bajo el control de la familia que representamos». La madre bajó la cabeza, como si cada frase fuera un golpe, pero la niña, aun con lágrimas en los ojos, no cedió. Se levantó otra vez y dijo,
Ellos están mintiendo. Yo vi los papeles en la notaría, leí las fechas. El nombre de mi abuelo está allí. Ellos lo saben y quieren engañar al señor. El abogado contrario rió fuerte, provocador. Miren nada más. Una niña ahora se cree capaz de desmentir a testigos serios. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿También querrá reemplazar al juez? Algunos en la sala rieron, pero el juez pidió silencio al instante. Luego miró con más cuidado a las testigos. Tienen absoluta certeza de lo que dicen, porque, si se prueba que mienten, será delito de falso testimonio. El primero tartamudeó un segundo antes de confirmar. El segundo, más seguro, repitió la versión sin dudar. La niña mordió los labios, conteniendo el llanto. Se sentía pequeña ante tantos adultos contra ella, pero recordó las palabras de la madre dichas en una noche de angustia. Hija, nunca dejes que alguien diga que no vales nada. Respiró hondo y, sin pedir permiso, abrió el cuaderno de apuntes. Señoría, ¿puedo mostrar algo? El juez hizo un gesto con la cabeza. La niña buscó hasta dar con una hoja donde había copiado partes de los papeles revisados. Señaló con el dedo un detalle. Aquí está una firma. Y aquí, en otro papel que trajeron, está la misma firma, pero son diferentes. Una tiene la letra curva, otra es recta. Yo las comparé muchas veces. Son falsas. El público reaccionó sorprendido. El juez pidió que entregara las copias para análisis. El abogado contrario explotó lleno de rabia. Esto es un absurdo. Señoría, no podemos dejar que una niña se vuelva perito en escritura. Pero el juez, cada vez más curioso, pasó los ojos por las firmas. No era experto, pero la diferencia era clara. Interesante, murmuró, casi para sí. El abogado contrario, notando que empezaba a perder terreno, subió aún más el tono. Señoría, estamos ante un show mediático. Pido que este juicio sea aplazado. Debemos cerrar este circo ya mismo. Pero el juez respondió con firmeza. Este juicio seguirá. Y quiero que la acusación explique por qué esos documentos muestran diferencias tan evidentes. El abogado respiró hondo, intentando retomar el control. Puede haber errores de redacción, variaciones normales. No significa nada. La niña no cayó. No son errores, son falsificaciones. Mi abuelo murió en una fecha y los papeles que trajeron tienen su firma meses después de muerto. Eso es imposible. La sala estalló en murmullos. Algunos se levantaron indignados. El juez golpeó la mesa pidiendo silencio, pero ya estaba claro que algo grave había salido a la luz. La madre miraba a la hija con lágrimas cayendo por la cara. Era como si viera, frente a ella, una fuerza que nunca pensó que existiera en esa niña. Pero los problemas no paraban ahí. El abogado contrario, acorralado, lanzó su última jugada. Intimidar. Señoría, no podemos dejar que este juicio se convierta en una guerra de emociones. Si insisten en dar voz a una niña, pido que esto sea llevado al Tribunal Superior. No aceptaré que la ley se trate con tal ligereza. El juez mantuvo la calma, pero su gesto ya no era el mismo. Con cada palabra de la niña, con cada detalle expuesto, parecía más difícil ignorar que había algo sucio escondido en ese caso. La tensión crecía como fuego. Con cada prueba presentada por la niña surgían nuevas trabas. Testigos mintiendo, documentos falsos, la soberbia de quienes tenían dinero y poder intentando aplastar la verdad. Pero aún así, ella no cedía. En el fondo, todos sabían ya. Esa audiencia no era solo por una casa, era por dignidad. Era una niña enfrentando gigantes, mostrando que hasta los más pequeños pueden desafiar a los poderosos cuando tienen el valor de decir la verdad. Y cuanto más intentaban callarla, más su voz resonaba con fuerza. El aire del tribunal estaba pesado. Cada palabra dicha hasta ese momento había vuelto la audiencia un campo de batalla. El juez revisaba los papeles presentados por la niña con cuidado, mientras el abogado contrario sudaba bajo su traje caro, aún tratando de mantener la postura. La madre, encogida en el banco, temblaba sin parar,
como si temiera creer que había esperanza. Pero la niña seguía de pie, firme, aunque con los ojos húmedos. Ella sabía que ese era el instante clave. Todo lo hecho hasta allí, las notas en el cuaderno, la carta del abuelo, la comparación de firmas, había abierto grietas. Pero ahora, para ganar de verdad, debía dar el golpe final. El juez suspiró hondo y dijo con voz grave: «Los papeles levantan dudas serias, pero aún no son concluyentes. Se necesita más que sospechas para anular registros presentados». El corazón de la madre se derrumbó. Parecía que la victoria se escapaba de las manos. El abogado contrario volvió a sonreír, aliviado, y murmuró: «Ya lo dije, todo no pasa de un simple show». La niña cerró los ojos por un instante. Era como si escuchara la voz del abuelo en su memoria, diciendo: «Nunca te calles ante la injusticia. La verdad puede esconderse, pero nunca destruirse». Entonces, como movida por ese recuerdo, abrió otra vez el cuaderno y sacó de dentro un último papel doblado. Su mano temblaba, pero su voz sonó clara: «Señoría, yo guardé esto porque sabía que un día sería necesario. Esta es la copia de la escritura registrada en la notaría, fechada antes de cualquier disputa. Estaba en una carpeta que mi madre nunca vio, porque no entendía los papeles. Yo misma la encontré». La sala entera contuvo la respiración. El juez extendió la mano y tomó el documento. Ajustó los lentes y empezó a leer en silencio. Cada segundo parecía eterno. El abogado contrario se levantó de golpe. «Señoría, protesto, esto es inadmisible. Una niña no puede aparecer con papeles de la nada». Pero esta vez, el juez no lo detuvo con calma. Golpeó la mesa y dijo con firmeza: «Silencio en la sala. Este tribunal no será escenario de intimidación. El documento será revisado». La niña siguió: «En esta escritura está el nombre de mi abuelo y el registro oficial de que la casa era de él. Él la pasó a mi madre. Y aquí está el sello de la notaría». El juez acercó el documento a la luz, mirando cada detalle. El abogado contrario, desesperado, corrió hasta la mesa y comenzó a balbucear: «No, no, esto no puede ser. Debe ser falso». Pero el juez, con mirada dura, respondió: «Doctor, hasta ahora, quien presentó papeles falsos fue su parte. Cuidado con lo que dice». El público, que hasta entonces estaba quieto, estalló en murmullos. Algunos se levantaron para ver mejor, y otros incluso empezaron a aplaudir en silencio. El abogado gritaba intentando recuperar el control: «Pido que este documento sea anulado ya mismo. No podemos aceptar un papel traído por una niña en pleno tribunal». La niña levantó la voz como nunca antes: «No importa si fui yo quien lo trajo. Lo que importa es que es real. Aquí está la prueba que ustedes quisieron esconder. Sabían que existía y fingieron que no». Las palabras retumbaron en la sala. El juez, ahora con el documento en mano, miró a los testigos que habían jurado que la propiedad nunca fue de la madre. Su mirada era severa, casi amenazante. «Quiero preguntar otra vez. ¿Mantienen sus declaraciones frente a lo que está escrito aquí?» El primer hombre, antes tan seguro, tartamudeó. El segundo intentó sostenerse, pero bajó la vista. Su silencio decía más que cualquier respuesta. El abogado intentó intervenir, pero el juez lo cortó seco. «Doctor, le recomiendo cuidado. Lo que veo aquí es el intento de engañar a este tribunal con papeles falsos y testigos comprados». La madre se tapó el rostro, llorando de alivio, aunque aún no creía del todo lo que pasaba. La niña, en cambio, seguía de pie, con el corazón latiendo fuerte, pero con la sensación de que al fin lo lograba. El juez respiró hondo y declaró: «Con base en los documentos presentados y en las contradicciones claras de la acusación, este tribunal reconoce que la propiedad pertenece legítimamente a la señora». Fue como si el tiempo se detuviera. La madre rompió en llanto, cubriéndose la cara. La niña corrió hacia ella, abrazándola fuerte. «Te dije que no dejaría que te la quitaran, mamá. Te lo dije.
El abogado contrario, vencido, golpeó la mesa con furia. Pero ya no había nada que hacer. El público, ahora de pie, comenzó a aplaudir, algo raro en un tribunal. Algunos gritaban palabras de aliento. «¡Bravo, niña! Esta chica tiene más valor que muchos adultos». El juez, aún serio, golpeó la mesa y cerró. «El caso está cerrado. La justicia fue hecha». El corazón de la niña explotaba de emoción. Había enfrentado las risas, las humillaciones, las mentiras. Había encarado a hombres poderosos, abogados soberbios y testigos falsos. Y al final, la verdad venció. En ese momento ya no era solo una niña. Era la voz de la madre, era la fuerza de la familia, era el valor que nadie esperaba. Y todos los presentes en ese tribunal jamás olvidarían lo que vieron. Una niña que, sin título y sin edad, dio la vuelta al juego con el arma más fuerte de todas, la verdad. El sonido del martillo retumbó en la sala, sellando la decisión. El caso está cerrado. La propiedad es legítima de la señora. La justicia fue hecha. Por unos segundos, nadie se movió. El silencio que cubrió el tribunal no era de indiferencia, sino de impacto. Era como si todos necesitaran tiempo para asimilar lo que acababa de pasar. La madre, aún abrazada a su hija, lloraba sin parar. Pero esas lágrimas ya no eran de miedo, ni de derrota, sino de alivio. Por tanto tiempo había cargado el peso de sentirse pequeña frente a los poderosos. Pero ahora, por primera vez, probaba el sabor de la victoria. Y esa victoria no vino de abogados caros, ni de favores políticos. Vino de la propia hija. Ella acariciaba el rostro de la niña, repitiendo bajito: «Tú fuiste mi voz cuando ya no podía hablar. Fuiste mi fuerza cuando solo tenía cansancio. Hija, eres mi mayor orgullo». La niña, aún agitada por el torbellino de emociones, respondió: «Solo hice lo que había que hacer, mamá. El abuelo dejó esta casa para nosotras, y nadie tenía derecho a quitárnosla». Mientras ellas se abrazaban, el tribunal empezaba a reaccionar. Algunas personas, conmovidas, aplaudían de pie. Otras limpiaban las lágrimas en silencio. El juez, aunque mantenía su postura seria, parecía tener los ojos un poco más húmedos que antes. Hasta los oficiales, acostumbrados a la frialdad, no lograban esconder el respeto por la valentía de aquella niña. El abogado contrario, en cambio, salió rápido queriendo tapar la derrota. Su cara roja y su mirada furiosa mostraban que jamás imaginó perder frente a una chica. Los testigos falsos también salieron callados, con la cabeza baja, sin valor para mirar al público. Pero nadie ya les prestaba atención. El foco estaba en esa madre y en esa hija que, contra todo pronóstico, habían ganado. Una anciana en la sala comentó en voz alta: «Esa niña nos recordó que el valor no tiene edad». Un hombre que hasta entonces callaba completó: «Nunca vi la justicia tan bien representada. Hoy recibimos una lección». El juez golpeó la mesa por última vez, cerrando formalmente la audiencia. Pero antes de levantarse, miró directo a la niña y dijo: «No eres abogada, pero aquí mostraste el verdadero espíritu de la justicia. Y créeme, ni todos los doctores que pasaron por esta sala tuvieron la misma claridad y valor que mostraste». La niña bajó la cabeza, tímida, pero una leve sonrisa apareció en sus labios. La madre apretó su mano con orgullo. Al salir del tribunal, fueron recibidas por una multitud de curiosos que esperaba afuera. Muchos ya sabían la historia y querían ver de cerca a la niña que enfrentó abogados poderosos y venció. Personas aplaudían, otros la llamaban pequeña abogada, y hasta hubo quien pidió fotos. La madre, sorprendida, decía en voz baja: «Nunca pensé que viviríamos algo así. Siempre creí que seríamos invisibles para el mundo». Y la hija respondió: «No somos invisibles, mamá. Solo hacía falta que alguien tuviera el valor de mostrarlo». En los días siguientes, la historia corrió por toda la ciudad. En los diarios locales, titulares decían: «Niña enfrenta abogado en tribunal y gana en defensa de su madre».
En programas de radio, comentaristas hablaban de cómo esa escena mostraba la falla de un sistema que tantas veces protege a los poderosos. En la escuela, compañeros que antes se burlaban de ella, ahora la miraban con admiración. Profesores la felicitaban, diciendo que había probado que la inteligencia y la determinación pueden salir de cualquier lugar, pero para la niña nada de eso valía más que ver a su madre dormir tranquila esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sin miedo a ser echadas, sin la angustia de perder el único techo que tenían. En aquel hogar sencillo, de paredes gastadas, reinaba una sensación nueva: seguridad. La madre preparó una comida simple, pero puso la mesa como si fuera un banquete. Puso el plato de la hija y dijo: «Me diste el mayor regalo que una madre puede recibir. No fue solo la casa que salvaste, fue mi esperanza. Fue la certeza de que no crié solo a una hija, sino a una luchadora». La niña sonrió tímida y respondió: «Solo hice lo que tú me enseñaste siempre, mamá, nunca rendirse». Y esa noche, mientras la ciudad comentaba sobre la niña abogada, ellas durmieron abrazadas, con la certeza de que, aun en medio de la injusticia, la verdad puede ganar cuando alguien se atreve a levantarse. No fue solo una victoria legal, fue un símbolo. La prueba de que el amor de una hija por su madre puede mover montañas, derribar muros y callar hasta a los más arrogantes. La ciudad entera hablaba de lo que pasó en el tribunal. Algunos lo llamaban milagro, otros escándalo, pero la verdad es que nadie quedaba indiferente. Era imposible olvidar la escena: una niña de pie frente a hombres poderosos, siendo ridiculizada y aún así, volteando el juego con valor y verdad. Pero, más allá de los titulares y los comentarios en las calles, había algo mayor en marcha. Esa historia no era solo sobre una casa, sobre papeles o sobre leyes. Era sobre dignidad, era sobre la voz de quienes nunca son oídos, al fin sonando más fuerte que la arrogancia de los que creen mandar en todo. La niña, sin darse cuenta, se había convertido en un símbolo. Personas humildes, que antes pensaban que la justicia era privilegio de los ricos, empezaban a inspirarse en ella. Muchos decían: «Si hasta una niña tuvo valor de enfrentar a los poderosos, ¿por qué yo no tendría?». Era como si su acto hubiera encendido una chispa de esperanza en corazones cansados. En la escuela, cuando preguntaban qué quería ser de grande, ya no decía solo maestra o doctora, como antes. Miraba firme y contestaba: «Quiero ser abogada de verdad. Quiero defender a personas como mi madre, que no tienen quien las defienda». Y cuando decían que era un sueño imposible, recordaba la escena en el tribunal y respondía: «Ya dijeron que era imposible, pero yo lo hice». La madre, por su parte, cambió también. Después de tanto tiempo bajando la cabeza ante humillaciones, ahora caminaba erguida, no porque se hubiera hecho rica, sino porque entendió que no necesitaba vivir como si fuera invisible. Un día, mientras lavaba ropa en el patio, un vecino se acercó y dijo: «Felicidades, tu hija nos enseñó lo que es el valor. Todos deberíamos aprender de ella». Y la madre, con lágrimas en los ojos, contestó: «Ella solo hizo lo que el corazón mandó. Pero yo aprendí que, a veces, hay que escuchar hasta el corazón de los niños para recordar lo que es justo». El juez tampoco olvidó esa audiencia. Años de carrera, cientos de juicios, pero ninguno lo marcó tanto como el día en que una niña desafió al sistema. Él mismo confesó a colegas: «Fue la primera vez que sentí que la justicia ocurría no solo por ley, sino por verdad». La enseñanza que quedó no era sobre códigos legales, sino sobre humanidad, porque, al final, lo que esa niña probó es que la justicia no se mide por la fuerza del abogado más caro, ni por el peso del dinero, sino por el valor de quien se atreve a no callar. Y ese valor puede venir de donde menos se espera. El tribunal, que antes parecía un sitio frío y distante, se volvió, por unos minutos, un escenario de humanidad. El público no aplaudió solo una victoria, aplaudió el recuerdo de que aún hay espacio para la verdad.
incluso en un mundo acostumbrado a la mentira. La niña mostró que no importa el tamaño de tu voz. Lo que importa es no dejar que el silencio se vuelva cómplice de la injusticia. ¿Cuántos no vieron a sus madres, a sus padres, a sus abuelos ser humillados sin poder reaccionar? ¿Cuántos no tragaron el dolor creyendo que nada cambiaría? Ella, con sus trenzas y vestido simple, mostró que se puede romper ese ciclo. Y, tal vez, esa sea la mayor enseñanza. La justicia real empieza cuando alguien decide levantarse, aunque todos digan que no sirve. No fue fácil. Fue burlada, llamada insolente, tratada como una niña que no sabía lo que decía, pero resistió. Porque sabía que, si cedía, perdería no solo la casa, sino también la dignidad. Y eso es lo que vuelve su historia en inspiración. Si una niña pudo enfrentar a abogados poderosos y vencer, ¿qué te impide a ti enfrentar a los gigantes de tu vida? Tal vez tu tribunal no tenga jueces ni abogados, pero tenga deudas, humillaciones, miedos y gente diciendo que no podrás. Tal vez lo que esté en juego no sea una casa, sino tu paz, tu familia, tu futuro. Y la pregunta es, ¿vas a agachar la cabeza y dejar que te lo quiten? ¿O te vas a levantar como esa niña y decir, no lo voy a permitir? Porque el valor no espera la edad justa. El valor no pide permiso. Nace en el corazón de quien entiende que ya perdió demasiado y no está dispuesto a perder más. La niña no entró en ese tribunal pensando en ser heroína. Entró pensando en salvar a su madre y, al hacerlo, enseñó al mundo entero que la mayor fuerza está en el amor. Y tal vez por eso, aún hoy, muchos la recuerdan no solo como la niña que ganó un juicio, sino como la niña que nos recordó que la justicia no se hace solo con leyes. La justicia se hace cuando alguien tiene valor de levantarse, incluso solo, y decir, no voy a dejar que nos quiten lo que es nuestro. Esa es la enseñanza que resuena. La vida siempre intentará ponerte contra muros altos, rodeado de gente diciendo que no puedes, que no lograrás. Pero, a veces, lo único que se necesita es el valor de levantarse y probar que estaban equivocados. Al final, lo que esa niña nos enseñó es simple y eterno. No es la edad que tienes, ni el dinero que cargas lo que define tu fuerza. Es el valor de no callar frente a la injusticia. Y fue así como una hija se volvió la voz de la madre. Fue así como el tribunal aprendió que, cuando la verdad se une al valor, ni siquiera el poder de los más fuertes logra vencer.